Street en un ejemplo, potencialmente luego del examen parcial. Vamos a tener retornos que tienen una distribución con media multinormal, con media mu y matriz de varianzas covarianzas sigma. ¿Ok? Este sigma no es el de sumatoria, es un sigma griego. Este vector de retornos tiene dimensión r por 1, perdón, n por 1. Vamos a tener n activos. Por su parte, las medias tienen también dimensión n por 1, es un vector de medias. Por su parte, la matriz de varianzas covarianzas tiene una dimensión n por n. Este elemento sigma es la matriz de varianzas covarianzas de los retornos. Este elemento mu es el vector de retorno esperado. O promedio, voy a ponerlo así. Es un poco el promedio histórico de los retornos, ¿no? ¿Cuánto te está rindiendo Apple? ¿Cuánto te está rindiendo Microsoft? ¿Cuánto General Electric? ¿Cuánto Caterpillar? ¿Cuánto Coca-Cola? Y así sucesivamente hasta que llegas a las 500 empresas. Por su parte, el término R va a ser, bueno, ya lo mencioné, el vector de retornos realizado en el instante T o en un momento del tiempo. Ok, entonces, ¿qué es el portafolio? El portafolio es este vector de activo. El portafolio es precisamente este vector B, es B sub 1, B sub 2, así sucesivamente hasta que llegamos a B sub n mayúscula, que lo vamos a denotar como si se tratara, en este caso, de un vector. Acá, B sub 1, así sucesivamente hasta que llegamos a B sub n. Por tanto, la dimensión de este objeto, el vector de portafolio, es simplemente n por 1. ¿Ok? Esa es la dimensión. Entonces, ¿de cuál va a ser la riqueza al final del periodo? Entonces, pensemos en la riqueza al final del periodo. La riqueza al final del periodo va a ser este término W, que precisamente va a ser la multiplicación de este vector de retornos, n por 1. Ok, en este caso lo voy a poner traspuesta, multiplicado por p. Ok, entonces esto va a ser, a ver, ok, no sé si ponerlo con traspuesta. Creo que sí. Si lo pongo con traspuesta es 1 por n. Esta es una posibilidad de especificarlo. Así tendríamos 1 por n. Y por su parte el objeto, eh, el vector del portafolio tendría dimensión n por 1. Por tanto, este es un número, un escalar, 1 por 1. Este es cuánta plata o cuánto valen los activos al final del periodo. La formulación que hacen en algunos libros es ponerle simplemente la siguiente: W, acá R, que tenía esa dimensión,
Sí, o sea, sin hacer la traspuesta n por uno. Y vamos a ponerle un punto que es una multiplicación escalar, ¿no? Es producto interior. Este puntito puede ser un producto interior. Veamos qué es lo que hace el inner product antes de seguir avanzando. Simplemente es un poco un tema de la notación. Ok, entonces vamos a trabajar un poquito este objeto. No, no, ¿cómo le hago deshacer? A ver, file, undo. Bueno, ya lo perdí, así que voy a ponerlo de nuevo, nuevamente. Tendríamos que la riqueza al final del periodo podría ser denotada como R transpuesta multiplicado por W, ¿no? Esto iba a tener dimensión uno por uno, es un escalar. R es el vector de retornos, en este caso al momento de transponerlo se convierte uno por n, mientras que B es n por 1, n por 1. Por tanto, se puede multiplicar y ya está. La otra forma de calcular este portafolio al final del periodo es con el linear product. R.B, n por 1, n por 1. Ese puntito dijimos que es, el puntito es el inner product, producto interior. Eh, Ahí sí, un poco, quiero ver un poco las matemáticas, qué cosa es el inner product. Eh, ok, creo que Wikipedia nos puede ayudar con eso. A ver. Ok, acá tienen una operación de inner product. Lo que normalmente iba a estar haciendo es, claro, al primer elemento le pone traspuesta, con lo cual vamos a tener la sumatoria de todos los elementos, ¿no? Este es el, un poco la definición. Entonces, no sé si esto se puede copiar como imagen para tener la definición de inner product. Eh, ok. No necesitamos saber el espacio de Hilbert, solamente en el espacio euclidiano es más que suficiente, ¿no? Sí, precisamente. Entonces, lo que hace inner product transpone el primer elemento y con eso ya está. Ok. Eso era lo que querían poner para sacarnos de dudas. Ok. Ok. A ver si quiero copiar esta parte. A ver, copiar imagen. A ver, voy a poner eso como referencia para quienes, así como yo, no saben qué cosa es el producto interior. Si abre este objeto. Ah, pero no quiero abrir. Lo hemos puesto acá. Ah, ok, por lo que veo no me deja sacarlo, pero en todo caso, tengan en cuenta que cuando se trata del inner product, ahora lo voy a poner acá como un recordatorio.
Cuando tenemos dos elementos, X, que puede ser un vector que va desde el X1 hasta el X sub n, y tenemos otro vector Y que va desde Y sub 1 hasta Y sub n, podemos hacer el producto interior X, Y esto simplemente va a ser X transpuesta por Y, ¿no? Otra forma de tener el producto interior de este vector XY, o otra forma de hacer la anotación, X.Y, que es lo mismo, X transpuesta y este inner product también, a final de cuentas, te va a dar en el espacio euclidiano. Obviamente acá decimos que esto pertenece al espacio euclidiano. Esto va a ser simplemente la sumatoria de igual 1 hasta n, de simplemente la multiplicación de cada uno de los elementos, ¿no? Y sub 1, perdón, X sub i por Y sub i. Ese es el inner product. Es un recordatorio que no está de más repasarlo, ¿no? Creo que por algo sirven las matemáticas. Yo la verdad soy malísimo con las matemáticas, sobre todo esas de álgebra lineal. Nunca me pareció tan intuitivo hasta que vi estas cosas de optimización de portafolio, pero creo que vale la pena resaltarlo por eso, y lo estoy poniendo casi como un elemento aparte. Ok. Entonces, todo ese objeto medio complicado es el inner product. Ok, entonces, ya que tenemos la definición de esto, de que es el valor del portafolio al final del periodo, simplemente es el inner product o R transpuesta por B, veamos los siguientes elementos. Lo que tenemos que hacer es eh, tener una condición en la cual vamos a pensar que las personas tienen una relación de preferencias media y varianza. ¿Cómo son las preferencias de la gente? Ok, vamos a ver eso. Acá el inversionista, la persona, también tiene una secuencia de preferencias. Esa persona tiene la siguiente relación. Va a haber algo que se llama preferencias media varianza, que es la que también hace Markowitz. ¿Ok? La preferencia media varianza lo que nos dice es que la gente ordena el portafolio de acuerdo a. Ok, entonces la persona lo que quiere es maximizar la riqueza, en este caso la riqueza esperada, pero la gente también tiene miedo a la varianza. Va a haber una aversión a riesgo. En este caso, la persona es aversa a esta volatilidad, a la varianza de W. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La gente le gusta el retorno esperado, o sea, le gusta el portafolio. Mientras más grande, mejor. Sin embargo, no le gusta la volatilidad. Esa es un poco la función de utilidad de los agentes, ¿no? Donde este elemento lambda lo que está resumiendo es la versión, la tolerancia al riesgo, digamos. Vamos a pensar que este lambda, que vamos a asumir positivo, resume la versión al riesgo de la persona.
¿Qué quiere decir esto? Que mientras lambda sea más grande, la persona es mucho más aversa al riesgo. En el extremo, cuando lambda tiene infinito, potencialmente la gente solo está metiéndole la plata a depósitos o a bonos libres de riesgo, ¿no? Mientras que si la persona es casi neutral frente al riesgo, potencialmente le está metiendo toda la plata a bonos, opciones, acciones y opciones derivados, ¿no? Entonces, ahí este lambda va a depender de cada persona. Hay personas muy aversas al riesgo, hay personas más tolerantes frente al riesgo. A todo mundo, a nadie, digamos, le va a gustar la volatilidad. Todo mundo quisiera eh, que el plan de pago de vivienda sea perfectamente previsible como si se tratara de los cupones de un bono. Pero eso, lamentablemente, en la realidad no hay. Entonces, si a alguien le gusta, eh, digamos, el melocotón, el durazno, tiene que aguantar un poco la pelusa, ¿no? No hay beneficios sin el riesgo. El riesgo es el precio del retorno, a final de cuentas. Eso también hay que tomarlo en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la persona? La persona lo que quiere maximizar es este retorno esperado del portafolio dada la varianza. Otra forma de hacerlo es maximizar el ratio Sharpe, que es el retorno esperado del portafolio ponderado por la varianza. Es otra forma de medirlo, pero nosotros lo vamos a hacer con esta especificación, maximizar el retorno esperado dada esta volatilidad, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Reemplazamos todo el conjunto de valores. Por cierto, este término E viene de esperanza, por si no lo han notado. Por su parte, este elemento se le conoce como varianza. Te mide un poco la volatilidad. ¿Por qué? Porque W, a final de cuentas, es una variable aleatoria. Ok, entonces empecemos con el problema de asignación de portafolio. Eh, ¿Qué cosa es W? W va a ser, a final de cuentas, este inner product, la esperanza de R.B, ok, eso es W. Le vamos a restar a lambda esta varianza de W, que también era el inner product R.B. Y acá seguimos operando. Seguimos operando y vamos a tener lo siguiente, que nuevamente este elemento, a final de cuentas, es igual a la esperanza de este producto interior R.B menos lambda. ¿A qué cosa sería igual la varianza de R.B? Y acá viene un poco la técnica de la álgebra lineal. Este elemento va a ser igual a lo siguiente, va a ser B transpuesta por la covarianza de R, R multiplicado por B. No se preocupen, luego de repente con un caso de dos activos vamos a hacer esta operación, pero simplemente es una definición estadística, ¿no? Resulta que B son fijos, entonces R es la parte que está estocástica, ¿no? Podemos sacar los P's elevándolos al cuadrado. En álgebra matricial, elevar al cuadrado es básicamente sacar el P a un lado y el otro, ¿no? Acá piensen como memotécnico, hacer un sándwich, ¿no? Es hacer un pan con pescado. Sacas los B como si fueran el pan y R, que es el elemento que está en la parte media, básicamente entra como el pescado, ¿ok? Es hacer un sándwich. Esto es hacer una especie de sándwich. Así se hace en álgebra matricial.
Resulta que nosotros ya tenemos la matriz de varianzas y covarianzas de los retornos. Esa matriz de varianzas, covarianzas de los retornos es precisamente este símbolo sigma. Sigma es la matriz de varianzas y covarianzas de los retornos. Es fácil de verlo. Ok, entonces continuamos operando y acá vamos a tener nuevamente esperanza de R punto B y me va a dar, a final de cuentas, simplemente el mu. Recuerden, esperanza de R es... Esperanza de R es este mu, ¿ok? Esperanza de R es igual a mu. Por su parte, la covarianza R, R, en este caso, es sigma. Entonces podemos sacar el R con la esperanza y voy a tener simplemente este U punto B menos lambda multiplicado por B transpuesta por este sigma multiplicado por B. Y ese es un poco el objeto que tengo que maximizar. Entonces la persona, a final de cuentas, lo que tiene que hacer es maximizar este objeto. Si quieren, acá lo vamos a poner, ves que producto interior simplemente con la transpuesta. Esto es U transpuesta por B menos lambda por B transpuesta por sigma multiplicado por B. ¿Cuál es la variable de control? Todo el vector de activos. B. B es la variable de control. Entonces, ¿cómo hacemos la optimización de este objeto? Nuevamente estamos en el mundo de álgebra matricial. Hacer las derivadas. Derivadas de este objeto, digamos, eh, con respecto a la función a los b, a los elementos b. Entonces, vamos a derivar esta especie de lagrangiano con respecto a cada uno de los elementos b y voy a tener lo siguiente. Acá en la optimización, en la condición de óptimo, voy a tener, a ver, este elemento mu menos eh, lambda por sigma multiplicado por el vector de activos B. Y todo esto se iguala a cero. No se preocupen, de ahí vamos a hacer alguna demostración en este sentido. De repente, acá vale la pena resaltar que derivada de U transpuesta B con respecto a B es simplemente este mu. Por su parte, derivada de B transpuesta por sigma con respecto a B es simplemente sigma por B. Es básicamente algo que debemos tomar en cuenta, ¿no? Por eso sale así. Ok, entonces, una vez que tengo esta optimización, acá ya simplemente es cosa de arreglar y despejar mi término B. Ok, vamos a tener entonces lambda por sigma por B es igual al mu. Eh, Esto es lo mismo que decir lambda por sigma elevado, perdón, ok, sigma por B, acá por lambda elevado a la menos 1, y esto multiplicado por mu. Recuerden, lambda es simplemente un escalar. El lambda es un escalar, es un número, es la versión al riesgo de la persona. Y a todo esto, para despejar este sigma, lo voy a premultiplicar por sigma a la menos 1. ¿Ok? Acá a la mano derecha, este escalar, de repente lo puedo jalar un poquito más a la derecha, a la izquierda, lambda a la menos 1 por sigma elevado a la menos 1 y todo esto multiplicado por el mu. Esto es la matriz identidad multiplicado por B, acá, lambda elevado a la menos 1, este otro término, sigma elevado a la menos 1,
por el mu. Finalmente, B en el óptimo es lambda elevado a la menos uno por sigma elevado a la menos uno y todo esto multiplicado por mu. Ese objeto es el portafolio óptimo y con eso ya está. No es nada del otro mundo. Es súper fácil hacerlo. En este caso, estoy obteniendo el portafolio óptimo. Entonces, todo ese objeto es el portafolio de inversión perfecta. Este es el portafolio óptimo. Entonces, con eso ya está. ¿Qué otro objeto necesito? Entonces, ya tengo el portafolio óptimo. ¿Cuál va a ser finalmente el valor esperado de mi portafolio? Entonces, necesito esa serie de objetos. ¿Ok? Eh, Comencemos en principio calculando la varianza. Ok, lambda es la versión al riesgo. eh, este sigma es la matriz de varianzas covarianzas. Este mu es el vector de retornos. Con eso más o menos eh, ya lo tenemos manejado. Ahora, un elemento que se suele hacer es calcular la volatilidad del portafolio. ¿Cuál va a ser la volatilidad de BW? Entonces quiero calcular la volatilidad del portafolio. Esto es lo mismo que decir cuál es la varianza de R.B. Esta varianza de R.B, nuevamente la habíamos señalado previamente como B transpuesta por sigma multiplicado por B. Eh, ok, y acá reemplazamos esta definición. Eh, a ver, esta definición. Sí, efectivamente, lo podemos reemplazar por este objeto. Entonces vamos a tener, ¿ves? Lambda elevado a la menos uno por sigma elevado a la menos uno por mu. Todo esto transpuesto, multiplicado por sigma y nuevamente por todo este objeto. Ok, entonces operamos este objeto y vamos a obtener lo siguiente. Lambda elevado a la menos uno por lambda elevado a la menos uno es simplemente un escalar. Por tanto, acá puedo tener lambda elevado a la menos 2. Luego, tengo la operación acá de transposición. Voy a tener U transpuesta. Acá voy a tener sigma elevado a la menos uno transpuesto. Esto por sigma. Y acá en la mano derecha voy a tener sigma elevado a la menos uno finalmente por este elemento mu. Ok, y acá de algún modo algún elemento como que y se está eliminando. ¿Qué elemento se está eliminando? Este objeto que converge a la identidad. Entonces tengo, de todos modos, sigma es una matriz. ¿Cuál es la propiedad que tiene esta matriz? Es una matriz simétrica, ¿ok? Es la matriz de varianzas covarianzas. Si la matriz es simétrica, sigma es igual a sigma elevado a la menos uno. Por ese elemento, acá implícitamente se estaban como que cancelando estos dos objetos. Entonces, la varianza del portafolio finalmente está quedando con este numerito, lambda elevado a la menos 2, acá u transpuesta por sigma elevado a la menos uno y este elemento multiplicado por el vector de retornos. Entonces, vamos a ajustar esta varianza del portafolio a un número n o eta, ¿no? Vamos a decir esto como un nivel predeterminado de volatilidad.
vamos a prefijarlo. Entonces, ya tengo esta volatilidad prefijada. Despejo este término lambda elevado a la menos 2. Esto va a ser a la mano derecha este término eta por u transpuesta por sigma elevado a la menos 1 por mu. Finalmente, le voy a sacar la raíz cuadrada a este elemento. Lambda elevado a la menos 1 va a ser raíz de eta. Y a la parte del denominador me va a quedar la raíz cuadrada de u transpuesta por sigma a la menos 1 por mu. Entonces, esto es un poco lo que estamos obteniendo con este factor lambda elevado a la menos 1. Finalmente, ¿cómo queda la media del portafolio? Entonces, veamos cómo queda la media del portafolio. Recuerden que tenía que sacar esperanza de R punto B. Esto, de algún modo ya lo tenemos. Tengo lambda menos 1 por este objeto. Eh, a ver, es R punto B. Mm, ok, este objeto va a ser lambda a la menos 1, que es todo esto. Por su parte, el elemento B está determinado por este objeto, perdón, por lambda elevado a la menos 1 por mu. Ok, que no sé si me faltó un numerito. Sí, está bien. Ok, entonces a este término lo voy a estar multiplicando por mu por sigma elevado a la menos 1 y esto elevado por multiplicado por mu. Al final de cuentas, todo esto converge a raíz de esta tolerancia frente al riesgo multiplicado por la raíz cuadrada acá, la raíz cuadrada de este término mu por sigma elevado a la menos 1 por mu. Con eso ya está. Esa va a ser el retorno medio. Esta va a ser la esperanza del retorno del portafolio. Entonces, ¿quieres más retorno? Aguántate un poquito más de riesgo, ¿no? Esa es un poco la conclusión. De todos modos, no se complican con esa parte. Esta es la parte más importante. Esto es lo más importante. Eh, Acá un poco lo que estamos definiendo en la segunda parte es una tolerancia a la volatilidad, ¿no? Es como que tú tienes tu frontera eh, en términos gráficos. Voy a tener la esperanza del retorno y acá tengo la volatilidad del retorno del portafolio Pro. En principio, lo que tenemos es una especie de frontera eficiente. Ok, esta es la frontera eficiente que sale de esas relaciones cuadráticas. Y lo que tiene la persona en su relación de preferencias es esta función de utilidad, utilidad media cuadrática, donde un poco la pendiente está determinada por más o menos ese factor lambda, ¿no? Va a haber un, un punto tangente donde finalmente estamos obteniendo esta relación, el retorno
y la varianza del óptimo. Entonces acá vamos a estar obteniendo el retorno óptimo y la varianza óptima para, para la persona. Entonces la persona tiene que maximizar esta utilidad, ¿no? Sujeto a esta frontera eficiente, que es un poco lo que está saliendo de esta relación. Eso es finalmente lo que estamos haciendo acá en la optimización de portafolio, ya más tirado a la Wall Street. ¿Cuál es el truco del portfolio manager? Primero, saber cuál es la tolerancia frente al riesgo de la persona. Ese es un elemento a tomar en cuenta. ¿Qué es lo que hace la gente? Normalmente, por ahí, como que le pone uno. Hay otra gente que lo que hace es maximizar más bien el ratio de Sharpe, esperanza de W sobre la varianza de W. Es lo que hace otra gente. Pero para nuestro caso, se puede hacer mediante encuestas, descubrir cuál es la tolerancia o la aversión al riesgo y eso de algún modo calibrarlo y ponerlo en el problema de optimización del family office o de la persona. Y con eso calcular. A final de cuentas ya es un jueguito una vez que yo tengo los lambdas, despejar este conjunto de elementos, ¿no? Una forma de descubrir el lambda es preguntarle a la gente cuál es la volatilidad máxima que está dispuesta a tolerar. Cuando la gente te revela eso, está revelando esta volatilidad prefijada, en función de la cual también nuevamente se puede calcular el portafolio de inversión perfecto, ¿no? Este término B es otra forma de hacerlo. Entonces, con eso yo creo que ya está. Esto da para más. Nos hemos pasado 2 minutos de la hora. La siguiente sesión, luego del examen parcial, podemos hacer